So, hola a todos, buenas noches, buenos días o buenas tardes en el horario que vayas a ver este live. Bienvenidos a los que se van a conectar, en el horario que se van a conectar y desde el lugar que nos vayan a ver. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche. Estoy de verdad muy agradecido con Dios porque, pues, gracias a Dios hemos tenido mucho más alcance. Mucha gente en muchos lugares han escuchado ya estas transmisiones, estos live, y pues qué gusto, ¿verdad? Qué bendición que la palabra de Dios esté llegando a muchos lugares. Es un gusto estar acá con ustedes una vez más y poder compartir un momento la palabra de Dios, hablarles de las escrituras, que podamos hablar y compartir un poco de la palabra. El día de hoy le puse un título bastante interesante a esta transmisión o a este mensaje. El título de este mensaje es Santidad, un mensaje no apto para religiosos. La verdad que es un poco interesante hablar de la santidad, es algo muy importante, realmente demasiado importante para todo cristiano hablar y conocer acerca de la santidad y qué tiene que ver la santidad con nosotros, qué es la santidad, por qué debemos santificarnos y qué es la santidad y qué no es la santidad. Conforme ha pasado el tiempo, en muchos países, no solamente en Guatemala, en muchos lugares por mucho tiempo, desviaron el tema central de la santidad y lo atribuyeron a cosas que no tenían absolutamente nada que ver con la santidad. Como tal, la santidad viene de la palabra santo. La palabra santo significa apartado para. En otras palabras, apartado para Dios. O sea, tú tienes que ser santo. O sea, en otras palabras, tienes que vivir apartado para Dios. Pero esta palabrita santidad empezaron a sacar a darle muchas interpretaciones erróneas que las ligaron a cosas como externas, que tenían que ver con el vestuario, y por mucho tiempo en las congregaciones, y aún lo podemos ver en muchas congregaciones, cuando te hablan de santidad, te hablan de vestuario, te hablan de maquillaje, te hablan de aretes, te hablan de cabello, te hablan de utilizar un velo. Y santidad para algunas iglesias, que ahora respeto mucho, tiene que ver con algo externo, con lo de afuera, cuando realmente la santidad tiene que ver con una actitud del corazón, cuando realmente la santidad tiene que ver con algo interno. Y algunos religiosos por ahí van a decir, no, porque algunos dicen que solo importa el corazón y lo de afuera no importa, pero Dios ve lo de afuera y lo de adentro. Pero lo que te salva es creer, la actitud del corazón. Todo lo externo Dios lo va trabajando conforme el tiempo, conforme a Dios le place, conforme el Espíritu Santo te vaya indicando, te vaya guiando cómo debes vestirte. Pero no podemos seguir ligando la santidad en este tiempo a cosas externas. Quiero leerte un versículo. En Hebreos capítulo 12 y versículo 14 dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Aquí el apóstol Pablo está hablando de esa santidad, pero dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero lo externo, lo que tiene que ver con el vestuario, lo que tiene que ver con las cosas externas de nosotros, no nos salvan. Entonces, ¿cómo la santidad de la que está hablando el apóstol Pablo tendría que ver con lo exterior si lo exterior no nos salva? Porque tiene que ver con una actitud del corazón, la santidad. Quiero que me captes lo que quiero transmitir esta noche. La santidad de la que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, yo quiero que analices esto y que pienses en esto un momento. No sé de qué congregación estás viendo este live o en qué congregaciones has estado. En lo personal, bendigo mucho una congregación en la cual acepté al Señor, en la cual me bauticé, pero sucedieron muchas cosas muy tremendas que en ese momento me hacían pensar de una forma cuando se enfocaban demasiado en lo de afuera, cuando por dentro estabas podrido, cuando por fuera estabas podrido, por dentro todo estaba mal. Entonces, a mí me pasó mucho y estoy seguro que alguien por acá, alguien que vaya a ver este live, quizá lo esté viviendo. Quizá te sientes indignado, avergonzado porque no has podido cambiar tu vestuario. Pero no te sientes indignado cuando pecas. Pero no te sientes indignado cuando le fallas al Señor. ¿A qué crees que se debe eso? Porque nos han enseñado que la santidad tiene que ver con algo externo, con lo de afuera y no con lo de adentro. Dice la Escritura en 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de sangre, carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne y espíritu. ¿Qué contaminación? ¿De qué contaminación está hablando? Está hablando de las obras de la carne, de las que habla Gálatas. Entonces, quiero dejar un momentito por acá esto. Y quiero contarte algo que Jesús dijo en una ocasión. Llegan los fariseos y le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Y Jesús, fresco como siempre, respondía a todas las preguntas incómodas. Y Jesús les explica, les enseña que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, no es lo que comes. Y Jesús lo dice bien claro, porque lo que comes sale en la letrina, dice Jesús. Pero lo que realmente contamina al hombre, dice el Señor Jesús, es lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca proviene del corazón. Quiero que escuches en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas salen del corazón. Y esto tiene que ver con lo interno. Pero no quiero especificarte hoy no quiero hablar solamente de lo interno. Hay algo más que quiero dejarte. Esta es solo la introducción. Esto lo voy a predicar en varios live. Entonces, ¿qué es lo que has escuchado de santidad? ¿Qué es lo que te han enseñado respecto de la santidad? ¿Tiene que ver con lo externo o tiene que ver con lo interno? Que me perdonen todos los que piensan que sí, está súper bien que hablemos de lo externo, por supuesto. Dice la Escritura que hay que tener pudor, que las mujeres tienen que vestir decorosamente, pero la santidad no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo de afuera. No tiene nada que ver con vestuario, mis queridos hermanos. No tiene nada que ver con corbata, ni con saco, ni con faldas largas, porque en lo personal lo he visto en bastante tiempo. He sabido de personas que profetizan, hablan en lenguas, usan faldas largas, ¿verdad? O sea, con todo el respeto lo digo. Tienen un vestuario como el que ellos exigen, pero viven en adulterio, viven fornicando. Entonces,
les indigna preocuparse por lo de afuera, por el vestuario, por verse como con las reglas que la iglesia les demanda. Y lo más tremendo de esto es que han llegado a convertir esto en una doctrina en muchas iglesias, cuando lo del vestuario no es doctrina, cuando lo del vestuario en las diferentes iglesias deberían de ser reglas como tal de cada ministerio, porque la escritura no nos especifica algo respecto del vestuario, mas sin embargo hay ciertas cosas que si tú sacas de contexto un versículo que hable del vestuario o del pudor, si tú lo sacas de contexto vas a escuchar cualquier cosa. Hace unos días escuché un predicador que hablaba acerca del vestuario y mencionó unos versículos en Ezequiel, no recuerdo en Apocalipsis, creo que, créeme, no tiene absolutamente nada que ver con la santidad, ni con el vestuario, ni con la seducción como tal. La santidad es una actitud del corazón. Y podría mucho citar versículos, pero todos estarían fuera de contexto. Todos estarían fuera de contexto, porque la santidad verdadera tiene que ver con la actitud del corazón, no tiene que ver con lo externo. Quizás estás viviendo esto, no estoy diciendo que vas a llegar a la congregación, a la iglesia vestido como tú quieres, o no sé, provocativo, como dicen algunos pastores, pero tú puedes acercarte a Dios, puedes correr a sus brazos. Algunas personas no se atreven a entrar a una iglesia porque su vestuario dicen que no es el adecuado para entrar a una congregación. Y escuché una anécdota muy triste de una congregación en la cual yo asistí por algún tiempo, en donde llegó una persona invitada, una mujer invitada, y no la dejaron entrar a la iglesia, mis queridos. No la dejaron entrar a la iglesia porque la muchacha llevaba un pantalón blanco, si no estoy mal, imagínate. O sea, de verdad, qué triste, qué terrible, ¿verdad? Cómo las congregaciones han caído en esta desgracia, en esta falsa enseñanza que no es bíblica. Realmente no tiene nada que ver eso con las escrituras. Esas son reglas definitivamente de hombres. Así que la santidad tiene que ver con la actitud del corazón. Eso solo es un adelanto para el próximo live. Pero hay un versículo en 2 Corintios 7:1 que dice, el final, decía, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y me llama la atención esto porque dice que tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Es decir, conocer al Dios a quien tememos para poder perfeccionar la santidad, porque si no conocemos realmente a Dios, quién es como tal, cuáles son sus atributos, ¿cómo le temeríamos? Y temor no es igual a miedo. En la traducción de la palabra temor en este versículo significa respeto o reverencia. Respeto o reverencia. Pero ¿por qué temer a Dios? ¿Por qué temer a Dios? Por sus atributos. Porque Dios es omnipotente, Él todo lo puede. Dios es omnipotente, no hay nada, absolutamente nada imposible para Él. Por su omnisciencia, Él todo lo sabe. Él sabe en lo que estás pensando en este momento. Él sabe en lo que estuviste pensando el día de hoy. Él sabe lo que vas a pensar mañana. Él sabe todo lo que pase por tu mente. Él ya lo sabe por su omnipresencia. Él está en todo lugar. Y dice David en una escritura, ¿a dónde iré de tu presencia? A donde quiera que tú vayas, ahí está Él. Si tú vas a la China, ahí está Él. Si tú vas a Rusia, ahí está Él. Así como Él está en este lugar, en este momento, está en donde tú estás. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Él es eterno, dice la Escritura. Él es el principio y el fin, es otro de sus atributos. Él es inmutable. En otras palabras, inmutable tiene que ver con que Él no cambia su palabra. Lo que Él dijo se cumple según la Escritura. No hablo de profecías que te han dado algún hermano, algún profeta, algún hombre. La palabra de Dios es inmutable. Él no cambia. Ejemplo, Él va a regresar por su iglesia. La iglesia de Cristo va a ser arrebatada. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, es una palabra inmutable.
La segunda venida de Cristo es una palabra inmutable. Él es inmutable, Él no cambia lo que ha dicho. Aclaro referente a la Escritura, a la verdadera palabra de Dios, a la verdadera revelación que tiene que ver con la Escritura. Él es justo, es otro de los atributos de Dios. Él es misericordioso, Él es lento para la ira y grande en misericordia, dice la Escritura. Y Él es santo, dice Apocalipsis 4, santo, santo, santo es el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir. Y los seres vivientes y los 24 ancianos lo adoran y le dicen santo. Esos son los atributos de Dios. ¿Cómo no temerle? Entonces, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, con el respeto debido a Dios. O sea, si tú conoces sus atributos, si tú sabes de quién estamos hablando, o sea, no estamos hablando de ninguna virgen, no estamos hablando de ningún Cristo negro, perdónenme los chapines, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando del creador del universo. Y te acabo de decir sus atributos. ¿Cómo no temerle? ¿Cómo no tenerle respeto? Entonces tú perfeccionas la santidad cuando conoces quién es Él. ¿Y cómo vas a temer si tú no lo conoces? Entonces esto es para que entiendas que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, es eterno, inmutable, justo, misericordioso. Él es santo. ¿Cómo no temerle a ese Dios? Bendiciones, mi hermano Lesbin Ceballos, Dios te bendiga. Gracias por estar acá. Un fuerte abrazo, brother. Yo los saludo desde Malacatán, San Marcos, a los que están viendo. Julián Gómez, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Ay, mi amor lindo, ahí está mi esposa. Te amo, cielo. Nosotros estamos desde Malacatán, San Marcos, y gracias por conectarse a los que están ahora mismo en vivo. ¿Qué hemos escuchado de la santidad? ¿Cómo vamos a temer a un Dios que no conocemos? Por eso quiero introducirme diciéndote esto. Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Él está en todo lugar. Él todo lo puede. Él todo lo puede, mis queridos hermanos. ¿Cómo no temer a ese Dios? Pero no puedes perfeccionar la santidad si tú no le conoces. No puedes perfeccionar la santidad si tú no le conoces. Tienes que conocer sus atributos para poder santificarte. Y entonces cuando ya le conoces, cuando sabes que Él todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todo lugar, aun cuando tú pecas, cuando cometes un error, cuando has visto pornografía, cuando has pecado, cuando has mentido, cuando has robado, ahí está Él. Cuando has fallado de alguna forma, Él está ahí, porque Él es omnipresente. Cuando has tenido pensamientos pecaminosos, Él lo sabe, porque Él es omnisciente. Aun cuando has fallado y tú te sientes como una cucaracha porque pecaste, porque le fallaste a Dios, Él es misericordioso y Él está esperándote con los brazos abiertos. Él ama la justicia, Él es eterno. Todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir porque Él es inmutable. Entonces la santidad tiene que ver con una actitud del corazón, no tiene que ver con nada externo. Y estoy seguro que en algún momento te sucedió, en algún momento escuchaste o te traumaron con esto, porque a mí me traumaron con esto realmente, créeme. Y no entendíamos realmente a qué se refería la Escritura cuando hablaba de santidad. Y nos ponían una cantidad de reglas como los fariseos lo hacían, que ni siquiera ellos podían cumplirlas. Jesús se lo dice a los fariseos. Y el mismo Jesús dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, dice Jesús, porque Él no vino a ponernos una cantidad de reglas para que nosotros podamos ser salvos o para que podamos santificarnos, porque la salvación no depende de obras. Porque que tú seas salvo no depende de tu vestuario, no depende de que te vistas con la ropa pegada o con la ropa floja o con la ropa larga. No, la salvación tiene que ver con una actitud del corazón, no tiene que ver con nada externo, ni siquiera tiene que ver con obras. Entonces en algún momento quizá escuchaste que no, que si yo no me he visto como tal, hermano, usted va a perder su santidad. Y agarran versículos sacados de contexto en los que te enseñan y te trauman con la misma Biblia, te manipulan con la Biblia y te hacen creer que estás pecando. Y
podría mencionarnos Deuteronomio, que ¿verdad? Para los que conocen la Escritura saben que no tiene absolutamente nada que ver lo que habló el apóstol Pablo. Pero la verdadera santidad tiene que ver con la actitud del corazón. Y dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Ahora tú que estás ahí, querido, dime cuál de estas tiene que ver con vestuario. ¿Cuál de estas? ¿Cuál de todas las que te dije tiene que ver con vestuario? Ninguna. Ninguna. Esto tiene que ver con la actitud del corazón. Tiene que ver con una transformación interna. Porque lo que de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Es decir, que de lo que sale del corazón es como tú actúas. La santidad tiene que ver con tu interior, con santificarte, con morir al viejo hombre. Y eso no tiene que ver solo con vestuario. Tiene que ver con la actitud del corazón, tiene que ver con las obras que tú haces, es decir, cuando dejas de llevar una vida de pecado, es decir, cuando dejas de practicar la fornicación, cuando dejas de practicar el adulterio, cuando dejas de practicar las mentiras, cuando dejas de robar, cuando dejas los celos enfermizos, cuando dejas los pleitos, las iras, las contiendas, a esto se refiere la Escritura, no tiene que ver con nada de vestuario. Y como te decía al inicio, estoy de acuerdo con eso, que hay que cuidarse, pero necesito que nos quitemos el chip de eso y que volvamos a aprender. ¿Y qué tiene que ver la santidad? ¿Con qué tiene que ver? Con la actitud del corazón. Es lógico, es obvio, mis queridos, es obvio. Cualquier persona que razona, cualquier persona normal, común y corriente, que tiene intelecto, va a cuidarse, va a ser prudente como tal. Va a ser transformado también su exterior de alguna forma. Pero si su interior no es transformado, ¿cómo? Va a ser transformado lo de afuera. Y he escuchado en algunas ocasiones algunos que dicen, y he escuchado mucho este ejemplo en muchas iglesias, que si un vaso está sucio por fuera, ¿tú tomarías de ese vaso? Por supuesto que no tomarías de ese vaso. Pero ¿qué tal si está sucio por dentro? ¿Qué tal si está bonito? Jesús le dice a los saduceos, les dice sepulcros blanqueados. ¿Por qué les dijo eso? Porque por fuera estaban bonitos, ellos sí estaban con su traje, con la vestidura que ellos utilizaban, así la vestidura que el Señor les dijo, ellos andaban bien bonitos, oraban en las calles. Les digo sepulcros blanqueados porque por fuera estaban bonitos, pero por dentro estaban muertos. Por dentro estaban muertos. Por dentro un sepulcro tiene puros huesos, gusanos. Imagínate, el Señor Jesús los compara con un sepulcro. Y estoy seguro que hay muchos cristianos que aún están viviendo de esa forma, de esa manera. Entonces, mis queridos hermanos, la santidad tiene que ver con la actitud del corazón, con una transformación genuina que sale de acá. No tiene que ver con tu exterior. No, mira, si te están imponiendo que hermana, que hija del diablo, que hijo del diablo. Créeme, primero es una falta de respeto. Segunda, esa gente no tiene ética ni moral. No es así, eso no es lo que enseña la Escritura. Si te dicen, no hermana, no puedes subir al púlpito porque no es así. Si te dicen, hermano, es que no puede entrar a la iglesia porque tiene que venir con corbata, Dios mío. Eso no es la Escritura, eso no es el Evangelio. La santidad empieza aquí adentro, no puedes imponerle, y eso es para todos aquellos pastores que están tratando de imponerle a la gente reglas tontas y quieren imponerles el vestuario y tanta porquería que no es bíblica. No, mis queridos. Primero trabaja esto, el interior, primero trabaja en la sanidad de su alma. Tú no sabes qué pasado traen ellos. Si te están imponiendo estas reglas, sale huyendo de ese lugar porque eso no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo tiene que ver con la sanidad del alma, tiene que ver con tu interior. Cuando tu interior está sano, por supuesto que tu exterior lo va a reflejar. Sí, en vestuario, en tu forma de hablar, en tu forma de ver las cosas, en la forma que te expresas,
en la forma que actúas. Los frutos del Espíritu Santo empiezan a actuar en ti, pero la gente quiere imponerle frutos a la gente. Si ellos piensan, mira cómo son ahora muchas iglesias, cómo es la gente, porque piensan que van a hacer a la gente dar frutos a la fuerza. Los frutos tú no escoges cuándo darlos, el Espíritu Santo es quien da los frutos. Por eso se le llama los frutos del Espíritu Santo. O sea, si tu pastor te está maltratando, imponiéndote, diciéndote, es que tienes que dar fruto. Sí, pero los frutos vienen a través del Espíritu Santo. No es que tú dices hoy, bueno, hoy voy a dar frutos. Hoy me maltrataron, hoy voy a dar frutos. Hoy tengo una tentación, voy a dar frutos. Los frutos no los provocas tú. Los frutos los provoca el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es quien provoca los frutos. Tú no decides cuándo, tú no dices, no, hoy voy a dar fruto y de repente sale un fruto. No. Entonces, ¿cómo te van a imponer frutos? ¿Cómo te van a decir cambie su forma de pensar, cambie su vestuario, quítese ese pantalón del diablo, quítese esto, no use gorra, no use short, no, nada? Todo. Y hasta ligan la santidad con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la actitud del corazón. Tengo claro que lo que ves con tus ojos te puede contaminar, por supuesto. Claro. Estoy claro en eso, pero estoy diciéndote que tiene que ver primero con la actitud del corazón. ¿Cómo puedes tú mismo como persona, analízalo ahí, cómo tú mismo te has puesto eso, ¿verdad? Esa carga y has dicho, no tengo ropa de cristiano. Algunos dicen, no, es que no tengo ropa para ir a la iglesia. Y así como estás, andate. Dios te va a hablar. No estoy diciendo que no vas a cambiar tu forma de pensar, pero lo he escuchado cuando he invitado a alguien a la iglesia, cuando le he platicado a alguien y algunos dicen, no, es que no tengo ropa para ir a la iglesia, es que no tengo ropa de cristiano, dicen. O sea, ¿desde cuándo la corbata? ¿Desde cuándo los zapatos de vestir? ¿Desde cuándo los vestidos largos, las faldas se volvió la ropa de cristianos? Si tú vas a una cultura, hay unos pastores en algunos lugares en donde usan short para predicar, es su cultura, querido. Para ti va a ser indignante, para ti va a ser tonto, va a ser, ay no, qué falta de respeto. Pero para ellos es normal. Porque culturalmente ellos así viven. Tú vas a ir a Europa y te vas a ir de espalda cuando veas una iglesia cristiana evangélica, porque culturalmente no son como nosotros somos. Tú vas a Israel y vas a ver las iglesias con un vestuario que te va a parecer extraño, porque ellos tienen, entonces Dios es quien trabaja esto en nosotros. Entonces la santidad tiene que ver con la actitud del corazón, mis queridos hermanos. Y puedes leer la escritura, dale la vuelta a toda la Biblia, si quieres busca un versículo y te vas a dar cuenta que la santidad tiene que ver con lo de adentro. Siempre fue así. Aún cuando Dios dio la ley, cuando Dios le dio la ley a Moisés y dio tantas reglas y todo lo que tenía que ver con la ley, por muchas veces les decía al pueblo, ustedes son de dura cerviz, dicen algunos, tiene que ver con el corazón, no tiene que ver con lo exterior. Bendiciones, Carol, gracias por conectarte, qué gusto verte acá. Mamá, bendiciones. Mi querido Josué, gracias por estar conectado, Dios te bendiga. Elder, bendiciones. Entonces, mis hermanos, ¿qué hemos escuchado acerca de la santidad? Y algunos dicen, no, porque es que esos son liberales. No, es que ser liberal no es ser libre. No es ser libre, o sea, no puedes, el Señor Jesús no vino a romper la ley, vino a cumplir la ley y nos dio libertad en ciertas cosas. Y un ejemplo de esto es que por mucho tiempo han tratado de imponerte cosas y te ligan a cargas que tú no puedes llevar. Por ejemplo, en algunas congregaciones te van a imponer el ayuno. Te van a decir, tú tienes que ayunar 50 días para ser santo, cosa que no es cierto. O sea, tú no ayunas para eso. O sea, ni imagínate. Con mucha dificultad puedes hacerlo un día. Y te dicen, tienes que ayunar tantos días para ser santo, mi hermano. No, no es así. Te van a ligar la santidad a cosas que tienen que ver, así como lo hacían los fariseos, como lo hacían los religiosos. Por eso el título de este mensaje es no apto para religiosos, porque los religiosos no soportan escuchar esas cosas, porque rápido dicen, no, este es liberal, estos son liberales. No se trata de ser liberal, se trata de que no puedes ponerle yugos a la gente que ni tú mismo puedes llegar. He escuchado a predicadores que hablan demasiado del vestuario
Y mi pregunta es que un libro tan lindo, tan hermoso como la Escritura, ¿cómo lo convierten en eso? ¿Te imaginas un mensaje hablando de puro vestuario? O sea, qué pérdida de tiempo, qué terrible realmente cuando no estás hablando realmente de las Escrituras. He escuchado pastores que hablan mucho de la seducción, que del vestuario y que las hermanitas. No, hombre. ¿Pero por qué? Yo me pregunto, o sea, realmente a ellos es a quien los hace pecar eso, o les llama tanto la atención que realmente no pueden, o sea, pensar de otra forma. No lo sé. Pero la santidad tiene que ver con la actitud del corazón. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con lo que te decía. Entonces, tiene que ver con la actitud del corazón. Pero tú no puedes santificarte a ti mismo solito. El Espíritu Santo es quien te santifica. A través del Espíritu Santo es que tú vas dando frutos. ¿Y cómo a través del Espíritu Santo, mi querido hermano? Leyendo las Escrituras, yendo a la intimidad con Dios, al secreto, presentándote al Señor, presentándole tus debilidades, siéndole claro a Dios, diciéndole, Señor, no puedo superar esto, una de mis debilidades, no sé, son las mentiras, Señor, te presento esa debilidad, ayúdame a transformarlas. En la intimidad con Dios, a través del Espíritu Santo y leyendo la Escritura, vas a santificarte, el Espíritu Santo lo verá haciendo en ti. Pero nadie te puede imponer que te santifiques con cosas externas, porque ese trabajo es del Espíritu Santo. Entonces, más los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora te pregunto algo. ¿Has tenido amor para con tus enemigos? Si has tenido amor para con un enemigo, entonces el Espíritu Santo te está santificando, aunque no cargues faldas largas. Si tú tienes gozo en las tribulaciones, aunque estás pasando tu peor momento, el peor proceso que se te vino encima, pero a pesar de eso estás gozoso, el Espíritu Santo te está santificando, aunque no andes con corbata. Si tú tienes paz, si ahora te das cuenta que tienes más paciencia, definitivamente el Espíritu Santo te está santificando. ¿Te das cuenta? Quiero que lo analices. Quizás has tenido templanza, mansedumbre en algún momento. Si tienes fe, si has sido bondadoso para con tu prójimo, cuando tú ves a alguien, lo has ayudado. Te está santificando, el Espíritu Santo te está haciendo dar frutos. Aunque no andes vestido en ese momento como tal, no sé si me explico. O sea, entonces Él te está santificando. Entonces el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti. No tiene que ver con el exterior. Y por supuesto que me encanta algo. Por ejemplo, con mi esposa a veces lo hablamos. Nos gusta mucho el vestuario presentable, lo formal, se ve bonito. A mí me gusta. En lo personal me gusta. Me gusta el vestuario así formal porque me gusta, ¿verdad? Realmente me agrada. Pero no es una doctrina como tal. O sea, es algo que nos agrada realmente. Pero si tú estás viendo uno de estos frutos en tu vida, entonces el Espíritu Santo te está santificando. Porque el Espíritu Santo es quien santifica, entonces Él lo está haciendo. Si tienes alguno de estos, definitivamente el Espíritu Santo te está santificando. Entonces de repente te dicen, porque como tú quizás no tenías ropa limpia, quizás se te fue la onda y te fuiste con tenis a la iglesia. Entonces de repente te dicen, no hermano, usted está en pecado porque no trajo zapatos de vestir. Pero quizás tú estás dando fruto. Y entonces te dicen que no se está santificando, que no estás tratando la forma de ser santo porque te ven con Nike, porque te ven con una playera. O sea, no. Tiene que ver con la actitud del corazón, mis queridos hermanos. ¿Cómo estás, David? Bendiciones. Qué gusto saludarte, mi querido David. Un abrazo hasta Honduras. Sí, mi querido David, escríbeme. Vamos a orar por ti. Vamos a estar orando por ti. Lo hemos estado haciendo, David, de verdad lo hemos estado haciendo y pues
Sé que el Señor va a hacer algo contigo, sé que el Espíritu Santo va a tomar el control de tu vida. Ángela de Tobar, bendiciones, suegra, gracias por estar conectada con nosotros. Entonces, mis queridos, ¿qué hemos escuchado acerca de la santidad? Entonces no quiero que nadie me malinterprete, y si alguien lo hace, pues qué bien, la verdad. Estoy diciendo que la santidad tiene que ver con la actitud del corazón, no con lo de afuera. Y entonces, obviamente, cualquiera que vive esta supuesta santidad, que tiene que ver con el vestuario, que tiene que ver con no maquillarse, que tiene que ver con no vestirte de tal forma, con no... Entonces estas personas definitivamente te van a ver como liberal, te van a ver como anticristo quizá, pero realmente la verdadera santidad tiene que ver con la actitud de tu corazón. Y ahora, para todos aquellos que lleguen a criticar esto y que lleguen a pensar que esto es ser liberal, analicen sus obras, analicen sus frutos, piensen qué tanto se han santificado priorizando el exterior, piensen cuánto se han santificado. O sea, de verdad, el Espíritu Santo ya está dando frutos, ya estás viendo una transformación quizá como tal en tu forma de ser, en tu vocabulario, en tus pensamientos. Ya estás viendo frutos. ¿Será que ya eres bondadoso? ¿Será que tienes mansedumbre, templanza? ¿Será que ya tienes amor para con tus enemigos? Tú que gozas de esta santidad que tiene que ver con el exterior. ¿Ya tienes gozo en tus tribulaciones? ¿Ya tienes paz? ¿Será que ya tienes más paciencia? Y eso es lo que tú tienes que analizar. Y no estoy diciendo que estoy en contra o que no me parece. Estoy diciendo que tiene que ver con lo de acá adentro, mis queridos. Tiene que ver con la actitud del corazón, la santidad. Y como te decía al principio, la santidad la perfeccionamos conociendo quién es el Dios en que creemos, conociendo a nuestro Dios. Y como te decía, Él todo lo sabe. Y Él está presente en todo lugar. Aún en el momento de la tentación que pasaste, cuando le fallaste a Dios, ahí estaba Él. Y algunos me van a decir, no, porque ¿cómo Dios va a estar ahí? Ahí estaba Él, porque Él está en todo lugar. Y todo lo sabe, absolutamente todo. Para Él no hay nada oculto, mis hermanos, nada. Para ti que te has santificado en el exterior, que has priorizado el exterior, que está bien, empieza a priorizar lo que está aquí adentro ahora, lo que está en tu interior, lo que tiene que ver con la actitud del corazón, porque del corazón salen las enemistades, las fornicaciones, los adulterios. Del corazón, mis queridos hermanos. Los adulterios no salen del vestuario, salen del corazón. Las fornicaciones no tienen que ver con maquillaje. Y cuando he estudiado esto acerca del maquillaje, me doy cuenta que la gente en las iglesias, cuando escuchan maquillaje, rápido hablan de Jezabel. Rápido hablan de Jezabel porque ella estaba maquillada, porque ella tenía los labios rojos, creo, como tal. Cuando no han leído Gálatas, cuando la novia se preparaba, habla de maquillaje también. Y entonces lo que habla en Cantares, entonces tiene que ver con Jezabel. No, o sea, entonces, mis queridos hermanos, mayormente, o sea, no solo para ir a la casa del Señor, y algunos me he dado cuenta porque a mí me pasó hace poco, me pasó. O sea, yo andaba en Dollar City comprando con mi esposa, y yo iba en short, ¿verdad? Porque acá en Malacatán, San Marcos, para los que saben, ya han visitado Malacatán, hay un frío, no hay un calorazo, ¿verdad? Un calor tremendo, ¿verdad? Acá en Malacatán. Yo andaba normal, ¿verdad? Como una persona normal, con short, con una playera, o sea, normal. Y me encontré a un hermano de una iglesia que invitaron a predicar hace poco. Y el hermano, mire, se me quedó viendo así de pies a cabeza. Y yo así, la gran. Y me preguntó rápido por el vestuario, porque ellos están traumados con eso del vestuario. Yo imagino que para ir a la playa, o sea, tienen que ir así también. O sea, no sé si me doy a entender. Entonces, algunos andan en la calle, quizá van a trabajar. Algunos, de verdad, créanme, no estoy exagerando.
Escuché a algunas personas en donde yo vivía antes que no aceptaban trabajos, que no aceptaban empleos porque no las dejaban a las mujeres utilizar faldas, porque tenían que ir con pantalón. Y ellas decían, no, pero solo al trabajo voy a ir con pantalón. O sea, eso es ilógico, porque si Dios de verdad te demanda no usar pantalón, si Él lo demandara en la Escritura, si la Escritura dijera mujeres no tienen que usar pantalón, no tienen que usar. O sea, aún así sea para trabajar, aún así sea para ir a la playa, aún así sea para ir al mercado, aún así sea para ir al gimnasio, para lo que sea, ¿verdad? Entonces algunos vienen con miedo a esto, cuando eso no es lo que hace la Escritura. O sea, entonces mis queridos hermanos, la santidad tiene que ver con la actitud del corazón. Entonces perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Tenemos que santificarnos todos los días en la intimidad, a solas con Dios, en el secreto. Cuando tú escudriñas las Escrituras, cuando las entiendes, porque cuando lees las Escrituras, pero no oras, definitivamente no hay frutos. Pero cuando tú escudriñas las Escrituras, cuando tú oras, cuando tú le presentas a Dios tus debilidades, el Señor va haciendo la obra, el Señor va trabajando en tu interior. Y estoy seguro que conforme el Espíritu Santo vaya guiándote y vaya diciéndote, te vaya haciendo sentir que algo no está bien en tu cuerpo, entonces Él lo va a ir haciendo. Pero tienes que priorizar tu interior primero, tienes que sanar lo que está aquí adentro. Porque quizás has estado herido por años, quizás has tenido una vida muy tremenda que por dentro quizás está podrido tu interior, quizás hay muchas heridas. Quizás está llena de huesos secos. Quizás está llena, no sé, de pura inmundicia. Pero entonces si tú priorizas ahora tu interior, estoy seguro que el Espíritu Santo te va a ir guiando y te va, conforme a cómo tienes que vestirte, conforme a qué cosas tienes que hacer, conforme a si tienes que dejar algo. Como decía al inicio, no estoy diciendo que no está bien, estoy diciendo que empecemos a priorizar la santidad en el temor de Dios, pero que tiene que ver con tu interior. Lo que tiene que ver con tu interior. Hay que priorizarlo, porque eso es lo que el Señor quiere. Así que ahí en donde estás, desde donde estés viendo, te pido que puedas ayudarnos a compartir este live. Si alguna de las palabras que hemos transmitido te ha bendecido, ayúdanos a compartirla con tus amigos, con algún compañero, con algún familiar, con alguien que se haya alejado de Dios. Estoy seguro que el Señor puede hablarle. Gracias de verdad a todos los que nos han ayudado a compartir, porque hemos visto que ya, gracias a Dios, estos live han llegado a mucha gente. Así que si tú te alejaste del Señor, si te alejaste de una congregación porque te lastimaron respecto de lo del vestuario, respecto de lo de la santidad, no te preocupes, puedes correr a Dios, puedes correr a los brazos de Jesús esta noche. Puedes buscar una congregación, porque Dios primero quiere sanar tu corazón, quiere sanar las heridas que hay en tu alma, lo que hay en tu interior. De lo demás Él se encarga, Él lo va a ir haciendo. A través del Espíritu Santo vas a ir dando frutos como Él quiera hacerlo y conforme a Él le plazca, definitivamente. Quizá te alejaste de Dios, quizá te alejaste de la iglesia, del Señor, porque te hirieron con estas cosas extrañas que tienen que ver con vestuario, con la santidad, pues la supuesta santidad de algunas iglesias. Así es que, como te decía, la santidad tiene que ver con la actitud del corazón. Así que ahí en donde estás, quiero que hagas una oración conmigo. Si tú te alejaste del Señor, si le fallaste a Dios de alguna forma, dice la Escritura que perfeccionemos la santidad en el temor. Y nuestro Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, justo. Él es inmutable, es eterno, Él es santo. Así que ahí en donde estás, di conmigo: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Reconozco que diste tu vida por mí en la cruz, que moriste y a los 3 días resucitaste, Señor, y venciste a la muerte y echaste mis pecados a lo profundo del mar. Te pido que me perdones. Te pido que me ayudes a perfeccionar la santidad. Espíritu Santo, te pido que me ayudes a dar frutos. Por favor, Espíritu Santo. Si tú le fallaste al Señor ahí en donde estás, quiero que le presentes la debilidad que estás, con la que estás luchando, ese pecado que constantemente te afecta, que te hace fallar.
Ahí en donde estás, dile, Señor, te presento esta debilidad, este pecado. Por favor, ayúdame. Yo sé que tú estás en todo lugar. Yo sé que tú todo lo sabes, que tú todo lo puedes, que tú eres justo, eterno. Te pido que me ayudes, Espíritu Santo, que cambies lo que haya que cambiar, que me santifiques a través de tu Espíritu, por favor. Por favor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque me has perdonado. Gracias porque sé que a través de tu Espíritu me vas a santificar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, mis queridos hermanos, esto fue en santidad, no apto para religiosos. Y a los que están cerca de Malacatán, San Marcos, los quiero invitar para el día de mañana. Mañana tenemos nuestra reunión presencial a las 7 de la noche en Malacatán, San Marcos, Cantón Morazán. Y los días domingos a las 4 de la tarde acá en Malacatán. Así que ya estamos reuniéndonos de forma presencial. A los que viven acá en Malacatán, que se han conectado, les pido que me ayuden a compartir esta transmisión en los grupos de Malacatán, con sus contactos de WhatsApp, para que podamos llegar a los que están por acá y puedan acompañarnos quizá en alguna reunión. Así que Dios les bendiga. Gracias de verdad por haberse conectado, a los que se conectaron. Un fuerte abrazo, saludos a los que van a ver desde otros lugares, desde otras partes de Guatemala, desde otros países. Gracias, de verdad que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo, también un saludo a mi esposa que está por acá, que gracias a Dios ya está recuperándose del accidente que tuvo. Ahí está recuperándose poco a poco, así que cualquier cosa, si tú tienes una necesidad, si estás pasando alguna situación complicada, puedes escribirnos, podemos ayudarte a orar y creemos que el Señor puede hacer algo, así que no dudes en hablarnos si estás atravesando alguna situación o tienes alguna necesidad. Ahora voy a estar transmitiendo los días martes a las 7:30 de la noche. Para el próximo martes te pido que te conectes y puedes. El título de lo que voy a predicar el próximo martes es ¿Quién nos enseñó a huir? Y créeme, va a estar muy bueno y estoy seguro que te va a bendecir. Así que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, de verdad. Gracias a todos por conectarse. Y esto es Ministerios Judá. Abrazos a todos. Bendiciones, Walter. Qué gusto verte acá, mi hermano. Gracias por conectarte siempre. Te queremos bastante, los extrañamos mucho, pero aquí estamos trabajando para el Señor. Un fuerte abrazo a todos. Bendiciones.